El presente artículo recibe el título de Creencias sobre las matemáticas y su enseñanza-aprendizaje, propuesta de una metodología para su estudio. Se presenta en el cuarto Congreso Internacional de Iberoamérica en Investigación Cualitativa y en el sexto Simposio Internacional de Comunicación y Educación. Está desarrollado por el Dr. Luis Casa, por el Dr. José Luis Torres, por el Dr. Ricardo Luengo y por la presente ponente, Marina González. La estructura de presentación de nuestra investigación consta del siguiente índice. En primer lugar, hablaremos del marco teórico, donde trataremos los aspectos teóricos más relevantes de nuestro estudio, junto con otros relacionados con la temática. En segundo lugar, abordaremos los objetivos de investigación. En tercer lugar, la metodología cualitativa utilizada en el estudio. En cuarto lugar, los resultados de la investigación y, por último, las conclusiones. El marco teórico consta de varios puntos. El primero de ellos hace referencia a las concepciones y creencias sobre las matemáticas, el cual se divide en 4 subapartados. El primero, concepciones y creencias sobre las matemáticas. La investigación en este área ha incidido en las concepciones y creencias de los profesores y alumnos en distintas áreas y coinciden en señalar en qué modo se van formando los alumnos desde la etapa escolar, por lo que van siendo más estables a medida que llevan más tiempo formando parte de su sistema de creencias y de su estructura cognitiva. El segundo subapartado es la diferenciación entre las concepciones y creencias. Thomson caracteriza las concepciones como una estructura mental general que abarca creencias, significados, reglas, imágenes mentales, preferencias y gusto. MacLeod establece 4 ejes en torno a las creencias: sobre la naturaleza de las matemáticas, sobre la enseñanza de las matemáticas, sobre el contexto social y sobre las matemáticas. El tercer subapartado, las concepciones y creencias de los estudiantes, profesores y la sociedad sobre las matemáticas. Cuando le preguntamos a un estudiante qué son las matemáticas, responde que es una materia muy importante, pero por lo general son muy difíciles y aburridas, en las que se aprenden cosas que no saben bien para qué sirven. En cambio, los padres y la sociedad consideran que es una materia con prestigio y consideración social. El cuarto subapartado, concepciones y creencias filosóficas sobre la naturaleza de las matemáticas. El profesor consta de varias concepciones y creencias respecto a la naturaleza de las matemáticas, pues estas están enraizadas en distintas visiones de la filosofía matemáticas. Klein establece 2 posturas. En primer lugar, las matemáticas como un cuerpo único de conocimiento, correcto y eterno, y en segundo lugar, las matemáticas como producto del pensamiento humano. El segundo punto del marco teórico es la formación inicial del profesorado de matemáticas en la enseñanza y aprendizaje. Los profesores principiantes cuando se enfrentan a dar una clase presentan miedo y temor a impartir la materia, ya que no saben cómo desenvolverse en el aula, provocando que no recuerden los conocimientos que han ido adquiriendo a lo largo de su formación. Por lo que nos planteamos 2 cuestiones. La primera, ¿qué enseñar a aprender en la formación de profesores?, en las que hay que tener en cuenta el conocimiento de la materia, el conocimiento psicopedagógico y las prácticas de enseñanza. La segunda cuestión, cómo enseñar a aprender en la formación de los profesores. Los profesores enseñan los conocimientos a partir de los métodos que emplearon sus formadores, en lugar de los que sugerían, considerando la existencia de una conexión entre la metodología enseñada en los centros de formación y la utilizada por los profesores, por lo que se establece una doble metodología. En primer lugar, la metodología para la componente estática. Es necesario aportar a los profesores información dentro de unas pautas metodológicas que traten de superar la contradicción entre la formación recibida por el profesor y el tipo de educador que se le pide que desarrolle. En segundo lugar, la metodología para la componente dinámica. Los profesores en formación comienzan con un escaso desarrollo del conocimiento didáctico del contenido y tienen dificultades para aprender de la práctica. Durante la formación hay que darle oportunidades para que examinen sus concepciones sobre el papel del profesor y del conocimiento didáctico del contenido. El tercer punto son los métodos cualitativos de investigación. Nuestra investigación es cualitativa, por tanto, trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su estructura dinámica.
aquella que da razón plena de su comportamiento y manifestaciones. La técnica que empleamos es la de los relatos, es decir, una narración relativa a la explicación de las intenciones de las personas en el contexto de las acciones. Por último, llevamos a cabo el análisis de contenidos, un conjunto de procedimientos interpretativos de productos que proceden de procesos de comunicación previamente registrados. En cuarto lugar, tratamos la representación del conocimiento, las redes asociativas Pathfinder. ¿Qué son? Son representaciones de datos mediante nodos y segmentos que se unen dependiendo de la relación de dichos datos. ¿Para qué se utilizan? Para representar datos de manera gráfica y visual. ¿Cómo se utilizan? Mediante un software informático como puede ser Not o... Los objetivos de investigación que nos planteamos son los siguientes. El objetivo general que tratamos de perseguir es conocer las concepciones y creencias sobre las matemáticas y su enseñanza-aprendizaje que poseen los maestros en formación del grado de primaria en la Facultad de Educación de Badajoz. Este objetivo general se desglosa en 4 específicos. El primero, utilizar dentro de una línea cualitativa un método no invasivo que permita conocer el pensamiento de los maestros en formación. El segundo, describir las creencias y concepciones que tienen los maestros en formación sobre las matemáticas y su enseñanza-aprendizaje por medio de la técnica de relatos. El tercero, explorar una técnica que permita presentar los resultados de forma gráfica y que nos facilite el tratamiento de los resultados. Por último, analizar los resultados obtenidos por medio de la técnica de las redes Pathfinder. El método general que seguimos en nuestra investigación consta de 5 pasos. El primero es la definición del tipo de investigación. Como hemos mencionado anteriormente, en el marco teórico es cualitativa. Fenomenológica, porque nos interesa explorar y llegar a conocer cuáles son las percepciones de un grupo de personas. Descriptiva, porque pretendemos especificar las propiedades importantes de las personas que se han sometido al análisis. Explicativa, porque se estudia las relaciones de influencia entre las variables. El segundo paso es el diseño de la investigación. No experimental, puesto que no existe una manipulación de las variables. Transaccional, porque recogemos los datos a través de la narración en un momento determinado y por una única vez. El tercer paso es la selección de los sujetos mediante un muestreo no probabilístico, donde los elementos son elegidos a juicio del investigador. El cuarto paso son los instrumentos utilizados, es decir, la elaboración de la narración, el análisis del contenido y la codificación de los datos para su análisis. El último paso es la recogida y tratamiento de los datos. La muestra está formada por 30 estudiantes del segundo curso de didáctica de las matemáticas en el grado de primaria, concretamente en el grupo 1 y 3 de la Facultad de Educación de Badajoz. Se utilizaron 2 criterios para la selección de la muestra. El primero es una muestra de conveniencia. Los casos que se estudian son de fácil acceso y disponibilidad para el investigador. Y el segundo criterio es la muestra homogénea, aquella en la que los individuos poseen un mismo perfil o características similares. Para la recogida de los datos, se participantes que redactaran un escrito en forma de relato, en el que expresaran aspectos de las matemáticas y su enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, se le plantearon las siguientes cuestiones en la narración. ¿Qué han sido para ti las matemáticas? ¿Cómo las has aprendido? ¿Y qué te gustaría aprender para enseñárselas a tus alumnos? Para el análisis de los textos, al no disponer de una propuesta teórica que permitiera definir las categorías con antelación, se fueron obteniendo las categorías de análisis de forma inductiva, mediante la lectura de las expresiones utilizadas por los participantes, por lo que se establecieron 6 dimensiones, cada una de ellas con diversas categorías, como por ejemplo la dimensión de creencias sobre las matemáticas, que consta de las categorías útiles en la vida cotidiana, ayudan a razonar y comprender y ciencia exacta. En cada una de las categorías podemos observar un ejemplo que ha sido extraído de las narraciones de los propios participantes de la investigación, como por ejemplo, en la de útiles y vida cotidiana, el sujeto 3 considera que las matemáticas son cruciales en nuestra vida diaria. Con respecto a los instrumentos de recogida de datos, en los instrumentos de recogida de datos utilizamos el programa WebQDA. Es un software para apoyar el análisis de datos cualitativos en un ambiente de colaboración y de red distribuida, que se ha desarrollado en una asociación creada entre la empresa Esfera Crítica y la Universidad de Aveiro. El siguiente instrumento que empleamos es el software Goluca.
desarrollado por Godina, Luengo y Casas. Para este programa se utilizó la técnica del análisis de coocurrencias creado por Osgood. Consiste en tomar en consideración cuáles son las categorías asociadas que aparecen a la vez que otras en un mismo texto. A partir de ahí se elabora una matriz de proximidad entre los conceptos. Una vez elaborada, podemos representar las redes asociativas Pathfinder y comenzar el análisis de estas. Con las redes asociativas Pathfinder podemos conocer el número de nodos que se ha generado en la red, el número de conceptos nucleares de nuestra red, la densidad de la red, coherencia de la red y el índice de complejidad entre las diferentes categorías de la red. Entre los datos obtenidos presentamos algunos ejemplos de los resultados. En primer lugar, vemos la frecuencia de aparición de las categorías en la dimensión trabajo del profesor de matemáticas, donde domina la metodología tradicional frente a la metodología activa. En las creencias sobre las matemáticas vemos la importancia que dan en la utilidad en la vida cotidiana. Con respecto al aprendizaje de las matemáticas, consideran con gran relevancia el esfuerzo que tienen que emplear los alumnos en estas materias y los pocos motivados que se encuentran. Y por último podemos observar la matriz de coocurrencias de nuestras categorías. Los datos que hemos obtenido ha sido esta red general donde podemos ver todos los conceptos, categorías y enlaces. A continuación vamos a analizar esta de forma más simplificada por cada una de las categorías, en concreto la categoría de nuevos recursos y técnicas. En primer lugar, se puede observar que la variable nuevos recursos y técnicas está relacionada con materia entretenida, gusto por las matemáticas, útiles en la vida cotidiana y metodología activa. A través de dichas relaciones se puede afirmar que actualmente los profesores en formación requieren de nuevos recursos y técnicas para poder llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, aplicando una metodología activa en el aula, en la que los alumnos participen en su aprendizaje y las apliquen en su práctica día a día. De este modo, los profesores fomentan las matemáticas como una materia entretenida y propician el gusto hacia ellas. A continuación, vemos el análisis de otra categoría de la red, la metodología tradicional. Como podemos ver, esta categoría presenta menos enlaces, 3 concretamente, que son ayuda fuera del aula, cómo motivar y razonar y facilidades en las primeras etapas, donde el profesor es el mero transmisor de los contenidos, puesto que predomina el empleo de la metodología tradicional, provocando que el alumno encuentre dificultades a la hora de entender las matemáticas y tenga que recurrir a pedir ayuda fuera del aula, como puede ser a profesores, padres, familiares, etc. Para evitar esta situación, el profesor debe saber cómo motivar y razonar al alumnado, empleando para ello nuevos recursos y técnicas. Con respecto a las conclusiones que hemos obtenido, los maestros en formación consideran que las matemáticas es una materia que, aunque difícil, es ante todo útil en la vida cotidiana. Predomina el gusto por dicha materia. Manifiestan que el aprendizaje de las matemáticas precisa de esfuerzo por parte del alumno y que es dificultado precisamente en los cambios de etapa, quizás ambos factores ocasionados por la poca motivación. Por lo que respecta a sus expectativas como futuros profesores, dan mucha importancia a su papel a la hora de motivar a los alumnos y enseñarles a razonar frente a la metodología tradicional, a la que hacen numerosas referencias y consideran la causa de la falta de motivación. Destacan como preocupación más importante la necesidad de utilizar nuevos recursos y técnicas. Esta categoría, como hemos visto, aparece fuertemente asociada a otras, como son la necesidad de motivar y enseñar a razonar, la necesidad de enseñar con una metodología activa o de que las matemáticas hayan de ser entretenidas y útiles en la vida cotidiana. En cambio, las categorías tales como matemáticas como ciencia exacta, esfuerzo o ayuda fuera de casa aparecen como menos importantes en su concepción de la enseñanza de las matemáticas, por lo que la principal novedad que aporta este estudio es el método utilizado para la obtención de datos y el posterior análisis de los resultados. En primer lugar, hemos partido de un relato abierto, elaborado sin la influencia del investigador. En segundo lugar, hemos aportado un interesante avance en el análisis de contenido de datos textuales, por cuanto añade una nueva perspectiva al recuento de frecuencias de categorías utilizado tradicionalmente. Muchas gracias por su atención.